Buenas, soy Alfonso David Fernández Muñoz, alumno de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Jaén. Hoy vamos a explicar la práctica 6 de la asignatura de accionamiento eléctrico, que consiste en el arranque directo de un motor trifásico. Primero analizaremos el circuito de fuerza. Tenemos un interruptor fusible F1 que protegerá el circuito contra cortocircuitos, el contactor KM, que será el encargado de accionar el motor, y un relé térmico F2 que protegerá el circuito de corrientes excesivas que podrían dañar el motor. El circuito de mando se divide en dos ramas. La primera de ellas es con la que accionamos el motor. Aquí tenemos un contacto normalmente abierto F1 que se cerrará al cerrar el interruptor fusible del circuito de fuerza. F2 es un contacto de protección que se abrirá en caso de que se accione el relé térmico F2 del circuito de fuerza, impidiendo así que el motor pudiese ponerse a funcionar. Estos son los pulsadores de paro y de marcha. La bobina KM que accionará el contactor para arrancar el motor. La realimentación KM y la bombilla HMAX que nos indica que el motor está en funcionamiento. La segunda rama tiene una bombilla que estará iluminada en dos situaciones: cuando el interruptor fusible esté abierto y cuando, estando en funcionamiento el motor, se produce una sobreintensidad que haga actuar el relé térmico, cerrándose así el contacto F2 e iluminándose la bombilla, informándonos de que se ha producido una sobrecarga. El funcionamiento es muy sencillo. Primero cerramos el interruptor fusible y al pulsar el pulsador de marcha se energiza la bobina KM, cerrándose su realimentación en paralelo, y el contactor KM. De esta manera arranca en directo el motor. Cuando queramos parar el motor, bastará con pulsar el pulsador de paro. Cabe recordar que este método de arranque y de paro es más brusco para el motor, provocando un desgaste excesivo, además de un consumo de corriente muy elevado en el momento de arranque. En próximas prácticas veremos otras formas de arrancar el motor de manera que se produzcan picos de intensidad menores. Es más brusco para el